Muchas gracias, Michael. Señora secretaria, por favor, continúe con el uso de la palabra, respondiendo puntualmente a las preguntas que se le habían realizado para poder darle paso a los demás secretarios y secretarias. Gracias, concejal. Bueno, en cuanto al proceso del derecho de petición, efectivamente estuvimos reunidas con algunas cuidadoras quienes manifestaban algunas de las diferentes circunstancias que venían sucediendo en el Centro Integral de Servicios. Quiero contarle, concejal, que sí se han tomado medidas, efectivamente sí hay llamados de atención. Sí hay llamados de atención dentro de lo que se debe hacer como Secretaría de Familia. Creo que tiene un conducto regular y es ya la profesional se ha sentado pues a realizar algunos compromisos y de estos de la última reunión que tuvimos hasta el día de hoy no he recibido ninguna otra observancia, más sin embargo, si algo suscita, me gustaría conocerlo porque hasta el día de hoy pues no me han vuelto a manifestar ningún tipo de inconformidad. Sin embargo, pues esto es una mejora continua. Ella está en este momento obviamente bajo un proceso de seguimiento y se fortalece con el tema de la humanización que debe tener el equipo de trabajo y de ser ese primer respondiente ante la atención oportuna y eficiente de la comunidad. En cuanto a los paquetes nutricionales, concejal, para el mes de abril, finalizando abril, ya se tendrá el proceso contractual. Ya en este momento lo están revisando jurídicamente y será para los diferentes meses que tenemos de la vigencia. Y el concejal Jorge. Discúlpame, señora secretaria. Tiene el derecho a la interpelación el concejal Camilo Calderón, 3:28 de la tarde. Gracias, presidente. Sí, muy rápidamente, antes de que la secretaria pase a la siguiente intervención, porque su merced me está dando respuesta en torno a los derechos, al derecho de petición precisamente de las 14 cuidadoras. Como hemos venido hablando y dentro de sus respuestas en su gran mayoría se menciona es la falta de recursos, ¿cierto? Que manzanas de cuidado necesita más recursos, que para las diferentes acciones que tienen que ver con discapacidad siempre se necesitan más recursos. Dice por ahí un concejal que nunca son suficientes los recursos. Entonces, en torno a eso, secretaria, yo también quiero exponer esto que hace parte de ese derecho de petición que usted está hablando, de cómo se gastan los recursos en la administración. Entonces, las 14 cuidadoras también preguntaban cómo se invirtieron los recursos en el día blanco, el día de donde se, o el Festival de Discapacidad mejor, que se denominó el día blanco. Y quiero que miren ustedes también, concejales y secretaria, porque el recurso o lo que ustedes entregan como ficha técnica a ese derecho de petición es que el recurso se va en un servicio de ambulancia medicalizada con paramédico, creo que es necesario, ¿cierto? Pero a pesar de que ustedes no colocan el recurso dentro de la respuesta, entonces, por un derecho de petición verbal, secretaria, por favor que me haga llegar exactamente ese contrato, porque la mayor cantidad de recursos, adivinen en qué se va. En sonido, en cabinas, en parlantes, en monitores, en micrófonos, batería de caja directa, distribuidor de corriente. Entonces, lo que siempre hemos manifestado desde esta curul, secretaria, ¿a ustedes les parece justo que no hay plata, pero la mayor cantidad de plata se vaya es, como se dice, en tarimas y sonido? Pues a mí no me parece, secretaria. Más aún, cuando les muestro que en el derecho de petición, las mismas madres cuidadoras se quejan de que era prácticamente aturdidor el sonido que manejaron ese día. Sobre todo porque estamos hablando que es un sonido para un evento de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. Así que, ¿qué era más importante? Pagar, ¿cuántos millones se pagaron en ese sonido? No, no sé porque no estaba la información.
¿Pagar cuántos millones en sonido? ¿O brindarles una experiencia en ese día blanco, en ese festival de discapacidad que realmente hubieran podido disfrutar? Creo que una de las peticiones está en sentarse a dialogar con ellos de qué realmente puede ser impactante para la celebración de este día. Y ya para finalizar, entonces, como lo más importante son los recursos, secretaria, creo que se les pasó el tiempo para darme respuesta del derecho de petición que yo radiqué acerca de la solicitud de la viabilidad técnica y financiera para que ustedes evaluaran el tema de la estampilla pro discapacidad, secretaria. Como que ya se les pasó el tiempo, pero yo estoy esperando a ver cuándo me van a responder. Porque usted bien lo sabe que esa idea nació de esa reunión que estábamos hablando con algunas de las madres cuidadoras que nos reunimos en el Centro Integral de Servicios. Como el problema es plata y el problema es recursos, yo creería que usted ve con buenos ojos la creación de la estampilla pro discapacidad, porque eso realmente solucionaría el tema de recursos. Con eso finalizo, presidente. Muchas gracias. Con todo el gusto, honorable concejal. Secretaria, le pedimos el favor de que des las respuestas claras porque tenemos que escuchar a los otros secretarios. pero- Agradecemos mucho. Oye, me hablas. Claro que sí. Concejal, en cuanto al proceso y el derecho de petición, y termino con esto, es el derecho de petición de acuerdo a que hay 15 personas más que realizan el proceso de la solicitud, se va a tomar de acuerdo a la ley los tiempos estimados para dar respuesta de la misma. Es importante aclarar que hay algo de suma importancia y es que se tocan dos temas, uno que es el subsidio y otro que es la estampilla pro discapacidad, que si bien es cierto hay que entrarlo a revisar porque a nivel de Colombia hasta ahora está en un proceso de estudio por parte de, para que se convierta en una ley y yo poderlo digamos que aterrizar a los municipios. Entonces, eso también se le contestará de acuerdo a los tiempos estimados que la ley me lo permite. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias, secretaria Fanny. Continuamos con la secretaria de Salud, Lorena Pinzón, para que entregue las respuestas puntuales a las preguntas que le hayan hecho los concejales y concejalas que intervinieron. Si no le hicieron preguntas puntuales o algún secretario no tiene preguntas puntuales, continuamos con el siguiente. Tiene el uso de la palabra, secretaria Lorena, 3:32 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, voy a ser muy puntual respecto a las preguntas que me hicieron. Sin embargo, es importante aclarar varias cosas y retomar, y es que parte de nuestra sensibilización y del proceso de promoción y prevención dirigido a la prevención de violencias contra la mujer va dirigido efectivamente hacia los hombres y también va dirigido hacia los padres de familia. En ese orden de ideas, queremos reforzar un tema importante y es la participación activa de toda la comunidad frente a las acciones que se realizan a nivel de toda la administración municipal. Digamos que es un sentir por parte de la Secretaría de Salud y es que tenemos una oferta de servicios importante, que tenemos que mejorarla, si bien es cierto que tenemos que reforzar muchísimas actividades, pero hago un llamado especial para que la comunidad participe activamente en todos los eventos, actividades y demás acciones que realizamos por parte de la Secretaría de Salud. Respecto a la observación de la concejala Ángela, nos pregunta qué acciones hemos realizado en diferentes barrios en donde hemos tenido mayor notificación. Si bien es cierto, donde más se han notificado casos de violencias y todo el tema, digamos, de eventos relacionados en salud mental, con prevención, con violencias, con conducta suicida y también con todo el tema de consumo de sustancias psicoactivas, ha sido relacionado en los barrios de Barandilla, Centro, la Concepción, y por eso es que tenemos 2 centros de escucha, los tenemos ubicados en estos barrios. El barrio Barandillas tenemos un centro de escucha y en el barrio Centro también tenemos un centro de escucha. Y cuando este año arrancamos con las actividades y me dicen de la Secretaría de Familia
que vamos a tener una manzana del cuidado en el CDI, para nosotros es perfecto que pueda estar allí, porque en la Concepción es donde tenemos también un número importante de casos. Entonces, la idea es dejar abiertos estos 3 espacios como tal. También hemos hecho socialización de rutas en los centros de desarrollo infantil que tenemos dentro del municipio, puntualmente en Barandillas, en San Rafael y demás. En los colegios de Barandillas, también en La Granja, hemos reforzado muchísimo el tema, el trabajo con ellos, pero en los colegios privados también hay unos colegios privados pequeños en el barrio Barandillas. Allá también hemos hecho un ejercicio juicioso desde el año 2024. Las zonas de orientación escolar, importante recordar que no solamente las actividades van dirigidas a los jóvenes, sino también a padres de familia y docentes, y hacemos acciones de promoción y de prevención de manera focalizada. Y obviamente, pues todas las acciones que hemos desarrollado dentro de Familias Seguras, hemos realizado aproximadamente 20 sensibilizaciones, y cada vez que se identifican los sectores es precisamente porque analizamos esta base de datos del Instituto Nacional de Salud, más que el de la comisaría, que es donde inicia el proceso de protección, son de donde se están reportando los casos. Hay una tarea importante, y es refinar cada día más la calidad del dato de quienes nos están reportando, que son las IPS en el municipio. Por eso nosotros, desde las rutas integrales de atención en salud, reforzamos la importancia de hacer un muy buen reporte respecto a los barrios y las direcciones, para poder ser cada día más juiciosos con esa tarea. Y eso lo tenemos que reconocer, y seguimos trabajando. Por eso trabajamos tan de la mano con los profesionales de la salud. También me hacía una pregunta frente a la intervención de los colegios privados. Aquí hay 2 maneras de trabajar con ellos. Cuando nos hacen requerimientos, nosotros hacemos el despliegue de actividades de acuerdo a la oferta o de acuerdo al diagnóstico que se tiene en cada colegio. El año pasado, por ejemplo, trabajamos 80 talleres en temas de salud sexual y reproductiva, seguridad alimentaria y nutricional y salud mental. Sin embargo, quiero comentarles que nosotros tenemos un plan de capacitación dirigido a los docentes, orientadores y rectores, y este plan de capacitación es en salud mental, se llama Sistemas de Alertas Tempranas, en donde lo estamos desarrollando aproximadamente desde el año 2024, y el año pasado solicitamos puntualmente la participación de los orientadores y rectores de los colegios privados. Nosotros lo que estamos buscando es que estos orientadores sean replicadores y semilleros de información, porque nosotros no podemos hacer un ejercicio en colegios, pero para nosotros es vital que los orientadores conozcan las rutas, que sepan de primeros auxilios psicológicos y sepan cuáles son las instancias de respuesta a nivel municipal. Nosotros seguimos haciendo el ejercicio con los colegios privados, pero a mí lo que realmente nos interesa desde la Secretaría de Salud es empoderar a los rectores y a los orientadores de los colegios privados y públicos haciendo este ejercicio. Por eso tenemos la reunión pasado mañana, precisamente para reforzar esta información. Me preguntaban también la concejal Ángela frente al comité interinstitucional, ¿qué invitados externos tenemos y si asisten? Quiero comentarles rápidamente que voy a dar como ejemplo el año 2025, tuvimos 4 comités ordinarios y un comité extraordinario. Respecto a la asistencia al ordinario, la Fiscalía participó en una de las 4 sesiones, Medicina Legal 0 de las 4 sesiones, Policía Nacional 2 de las 4 sesiones, y las IPS sí participaron en todas las sesiones. Entonces, digamos que cuando nosotros empezamos a revisar ese ejercicio juicioso, pues claro que uno empieza a identificar esas brechas de atención. Desde la Secretaría de Salud como Secretaría Técnica hemos hecho bastantes llamados tanto a Medicina Legal, a la Fiscalía y a Policía para que sean más activos, porque dependiendo pues de su participación, el plan de acción y el plan estratégico también se desarrolla. Entonces pues aprovechamos este espacio también para reforzar la importancia de la participación y que sean personas que sean tomadoras de decisiones y que de alguna manera nos puedan ayudar a ejecutar ese plan de acción de una manera más eficiente, porque nosotros solos no podemos hacer las actividades. En cuanto a la información de ampliar en cuanto a la solicitud de ampliar la información del eje número 5 del Plan Padrino,
Este plan padrino lo estamos realizando con una IPS que se llama Servisalud. Servisalud es la IPS que hace la atención de todo el magisterio y allí se tiene un plan especial y es que cuando se identifican pacientes en la ruta de salud mental, se asigna como una ruta especial para ellos y un profesional especializado adopta el cuidado de ellos y se hace una articulación de acciones y servicios hasta que llega el especialista y esto es muy positivo. Esto se venía desarrollando, por eso lo presenté en el año 2024, parte del año 2025 y la idea es retomar estas actividades como plan padrino. También me preguntaba de las huertas caseras. Las huertas caseras efectivamente son parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y las tenemos en este momento en 9 instituciones educativas municipales. Esas instituciones educativas lo tienen fortalecido y fomentado en este momento y hacen parte fundamental de las acciones de salud mental, de un mayor acompañamiento. Hay una pregunta que me hacía y la última concejal frente a los casos de suicidio. Es importante retomar un poco el número de casos que se han venido presentando. En el año 2022 se presentaron 11 casos, en el año 2023 11 casos, en el año 2024 8, en el 2025 9 y este año llevamos 6 casos. Estos 6 casos es una mujer y 5 hombres. Algo importante para retomar y es que nos preguntan, ¿qué intervenciones ustedes hacen? Nuestras intervenciones evidentemente van desde la atención en salud, identificación de factores de riesgo familiares, el soporte psicosocial para las familias, pero realmente nuestra intervención muy fuerte va frente al tema de la conducta y la ideación suicida. Ese es un trabajo muy fuerte que sí estamos realizando desde la Secretaría de Salud y algo que nosotros queremos mostrar y es que en esas cifras que acabo de dar, solo un caso había sido reportado, notificado, identificado por la Secretaría de Salud. El resto de casos son casos que se presentan y que no tienen ningún tipo de acceso a servicios de salud, que no, digamos que no presentan ninguna alerta, sino que simplemente se dio el caso y lamentablemente no hay la forma, no hay la forma de cómo identificar ese factor de riesgo con esas personas. Respecto a la concejal Daniela Bastidas, me pregunta, nos hace una observación general frente a la baja inclusión de la población LGTBIQ+, y también frente a la identificación de género. Esta es una tarea que todos estamos realizando y que nosotros estamos buscando y cuando hacía al inicio la observación frente a la participación activa de la comunidad, queremos precisamente generar esos lazos y esas redes de apoyo precisamente con el Consejo Municipal de Juventudes, con las plataformas y demás, para poderlos llamar y que participemos más activamente y es una tarea que estamos haciendo desde el componente de poblaciones vulnerables para este año desde la Secretaría de Salud. La concejal Paula nos hace una pregunta frente a cómo se articula la política pública de salud mental con la política pública de mujer y otras actividades. Nosotros, todas las actividades en este momento están enfocadas en el Plan Decenal de Salud Pública, pero el eje importante para nosotros es la participación activa en el mecanismo articulador. Si ese mecanismo articulador funciona, todos participamos y tenemos un plan de acción organizado, en donde podemos hacer seguimiento a las actividades, en donde podemos hacer realmente verificar unos indicadores de impacto, seguramente ese plan de acción nos va a aportar positivamente tanto a la política pública de salud mental como a la política pública de mujer. Esas son las actividades que estamos articulando y a través de este precisamente, eso se llama mecanismo articulador, porque ahí es donde me compila todas las acciones que van dirigidas a la mujer, a la prevención, a la promoción y a la atención integral. Entonces, esas son las instancias que nosotros como lo articulamos, concejal Paula. El concejal Alberto Gualteros hace una observación general del presupuesto, pero pues básicamente son del Sistema General de Participaciones. Concejal Camilo me hacía una observación importante y es qué está pasando con el tema de la carnetización en la Secretaría de Salud. Nosotros no carnetizamos, nosotros generamos unos certificados de discapacidad de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. En el año, lo que llevamos
desde que se inició el proceso a nivel nacional, que fue en el año 2020, desde el año 2021 hasta el año 2025, llevamos 1.648 certificaciones en el municipio. Quiero aclarar que estas certificaciones todas han sido con recursos propios de la administración municipal, no lo podemos hacer con recursos del SGP, pero tampoco ha sido a través de concurrencia ni nada con la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Estábamos revisando con mis compañeros en el año 2022, nos dijeron de la gobernación que nos iban a dar unas y nos dieron 20 certificaciones y fueron en el municipio de Nemocón y teníamos que trasladar todos nuestros pacientes desde acá hasta Nemocón, allá esperar todo el día, traerlos y es muy complejo. Entonces nosotros asumimos la importancia en esta administración de todas las certificaciones, hacerlas con recursos propios de la administración municipal. Para este año, el año pasado las últimas certificaciones se realizaron a mediados del mes de diciembre y el día de hoy, casualmente, querido concejal, ya quedó firmado el contrato, aprobado las pólizas para el contrato de discapacidad. Está cargado en SECOP hace 2 semanas con un único prestador que está habilitado acá en Zipaquirá. Afortunadamente en Zipaquirá hay un prestador que está habilitado. La mayoría de municipios tienen que trasladar, si tienen los recursos, tienen que contratar en otros municipios y llevar a los pacientes. Acá lo podemos hacer acá. Hoy tenemos 122 personas en lista de espera, pero afortunadamente ya tenemos todo programado para que máximo en 3 sesiones podamos sacar esa lista de espera, poder revisar. Nosotros no podemos hacer contratos si no sabemos un número de personas promedio a quien se va a dirigir. Por eso iniciamos este proceso de contratación, la planeación y demás, aproximadamente en la segunda semana de febrero, duramos más o menos un mes y ya tenemos en este momento. Para este año están programadas 300 en el contrato inicial, pensando en una adición a ese contrato, dependiendo precisamente el comportamiento en cuanto al número de solicitudes y certificaciones. Importante también aclarar que nosotros en la revisión, en la verificación de cómo certificamos a los cuidadores, la resolución 2646 del año 2024, que fue el 24 de diciembre del año 2024, nos dice: dentro de la estrategia, dentro de la plataforma CISPRO se tiene generada todo digamos, un componente para certificación de discapacidad, pero también vamos a hacer uno para la certificación de cuidadores. Sin embargo, nosotros hemos estado muy al tanto del proceso y digamos que está pendiente la expedición por parte del Gobierno Nacional del decreto reglamentario. En este momento, ¿qué sí se puede hacer? Cargar la información de caracterización, pero no se puede generar el certificado. El certificado en este momento nosotros estamos entregando como una certificación de que la persona ingresó los datos y ellos es más le están tomando un pantallazo, pero como tal el proceso a nivel nacional no está, digamos que no está tan claro en este momento, pero nosotros ya lo estamos, digamos, haciendo. Hay algo importante y es que la base de datos de cuidadores en el municipio de Zipaquirá sí existe. ¿Cómo? ¿Por qué sí existe? Porque tenemos 1.648 personas certificadas y cuando esa persona se certifica, nosotros de manera adicional estamos haciendo una verificación y una canalización de los cuidadores principales. Entonces tenemos en este momento aproximadamente 3.000 cuidadores. Esa base de datos de 3.000 cuidadores, aunque no está dentro de la base de datos de CISPRO y del RLCPD, nosotros en este momento sí podemos contar con una base de datos de cuidadores y esa base de datos de cuidadores la estamos trabajando de manera alterna con la Secretaría de Familia. Sí existe la base de datos y podemos hacer digamos que una verificación frente a la caracterización de esos cuidadores. Discúlpame, secretaria. Segunda y última interpelación, concejal Camilo Calderón, 3:51. Gracias, presidente. Sí, referente a lo que estabas manifestando de la caracterización de cuidadores, Sí, señor. precisamente
nuestra edilesa de la Comuna 1, Vianey Bello, participó en ese conversatorio que tuvimos con cuidadores de discapacidad y junto con la personería municipal, y ella nos hablaba de la ley 2297 de 2023, por medio de la cual se establecen las medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales, ¿cierto? Señor. En esa misma ley se encuentran 18 artículos en pro de la discapacidad y de sus cuidadores, y en el artículo sexto de esta ley habla del sistema de registro de caracterización e identificación de los cuidadores o asistentes personales de personas con discapacidad. Presidente, para una moción de orden, por favor. Aunque es un tema muy importante y prioritario, creo que no ha relacionado. Ok. Bueno, Con todo el gusto, concejala Lorena, tienes el uso de la palabra para la moción de orden que quieres hacer. muchas gracias, presidente. Aunque es una apreciación muy importante, pues no estamos tratando realmente ese tema en esta sesión en el Consejo. Hoy la agenda nos llama pues hacia otro tema. Entonces, hacia eso va dirigida mi moción de orden, por favor, que no cerremos al tema de género en este caso que estamos tratando. Muchas gracias, presidente. Con todo el gusto, honorable concejal Lorena Pinzón, exclusivamente a lo estrictamente necesario y también a un tema de carnetización que había hablado el concejal Camilo para que continúe con su interpelación. Gracias, presidente. Sí, es la importancia de estar atento a lo que uno está hablando precisamente, porque en efecto, en la primera intervención, usted había Estamos mencionado el atentos. tema. Concejala, no sea Concejala respetuosa, por favor. concejala Lorena, le pido por favor que respetemos la palabra. Si se le da la palabra, con mucho gusto atendemos la moción de orden para hacerlo. De lo contrario, nos abstenemos si no se da el uso de la palabra y escuchamos por favor la interpelación del concejal Camilo y posteriormente las respuestas de cada uno de los secretarios. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Sí, definitivamente que lo dejan a uno sin palabras, secretaria, pero bueno, como cuando usted en su intervención mencionó el tema de caracterización, ¿cierto? Y como estábamos hablando precisamente de la caracterización de las cuidadoras, mujeres, cuidadoras de personas con discapacidad, entonces por supuesto que viene al caso la pregunta que yo le había realizado, secretaria. Y en ese sentido, entonces, como le venía manifestando de la ley, que yo sé que mucha gente desconoce, en su artículo sexto que nos habla del sistema de registro de caracterización, pues me parece pertinente saber, con base a eso, ustedes qué han realizado y porque en esa reunión que se hizo con mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, en esa misma reunión ellas manifestaron que no sabían a dónde acudir para ese registro de esa certificación como cuidadora, que incluso en otros municipios se había hecho un convenio con el SENA para esas mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Entonces, es importante, secretaria, que usted nos pueda ilustrar, si quiere, ya por el tema de tiempo, que me lo haga llegar por escrito, se lo hago a manera de derecho de petición verbal, para que de esa manera yo le pueda compartir la información a las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Muchas gracias, presidente. Con todo el gusto, honorable concejal, tiene el uso de la palabra la doctora Lorena para responder a las cosas. Muchísimas gracias. Daremos respuesta de acuerdo al derecho de petición verbal. Muchísimas gracias. Hay un tema, bueno, ya terminando la observación del concejal Camilo, entonces iniciamos ya este proceso de caracterización, lo estamos iniciando. La idea es que tengamos un proceso muy articulado, muy acogido por no solamente por la administración municipal, sino también por los cuidadores, y la idea es que podamos, digamos que implementar esto. Le daremos respuesta de acuerdo a su requerimiento, señor concejal. Creo que las preguntas que se me realizaron ya quedó con respuesta. Gracias. Muchas gracias, secretaria de Salud. Tiene el uso de la palabra secretario de Desarrollo Rural y Ambiente, Wilmer Jair Vanegas Zambrano, por favor, para que dé respuesta explícita a las preguntas que le realizaron los concejales y las concejales dentro de sus intervenciones, por favor.
Muchísimas gracias, presidente. Tan solo tengo una pregunta de la concejal Paula. Efectivamente, ella nos pregunta si dentro de la Secretaría tenemos información de que los usuarios o las usuarias de diferentes proyectos productivos hayan sido víctimas de algún tipo de violencia. Exactamente dentro del proceso de caracterización del área social y los formatos no está contemplado. Sin embargo, como la Secretaría hace parte de todo lo correspondiente al decreto 401 del 2022 en la mesa operativa de promoción y prevención, en la ruta campesina se han socializado los diferentes organismos de cómo direccionar a la comunidad y por supuesto algunos casos puntuales se han dirigido a las diferentes comisarías. Esa es la única pregunta que tengo, consejero. Perfecto, muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Óscar Castillo. Por favor, secretario, ser concreto con las preguntas que le hayan realizado. Sí, presidente, claro que sí. Son dos preguntas, básicamente o dos inquietudes de la concejal Luz Ángela sobre el tema de las acciones que hemos realizado en nuestras estrategias. Efectivamente, la prevención es una acción y nosotros en ese propósito, desde el punto de vista de la prevención, lo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho en Algarra, Barandillas y San Pablo? Nosotros dentro del informe evidenciamos algunos barrios que efectivamente están ahí, como la Algarra, Barandillas, y algunos sectores donde obviamente se han operativizado las estrategias. Pero este tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, eso no tiene estratificación ni tiene estatus. Eso se presenta en todos los niveles de la sociedad. Lo que ocurre es que hay algunas violencias que son ocultas, que no salen, digamos, a la realidad, pero que realmente aquí citaron unos casos donde de pronto se han presentado. Uno diría, ¿y por qué en la Algarra? ¿Y por qué en San Pablo? ¿Y por qué en San Rafael? ¿Y por qué en Barandillas? Pero se presenta en el Bolívar 83, se presenta en San Miguel, se presenta en Zipavivienda en el 1 de mayo. Es decir, eso no tiene estratificación ni tiene estatus. Hay una mapa de calor, digamos, con unas curvas, pero ese mapa de calor, obviamente, que obedece a unos datos que se tienen, y ahí quiero insistir para lo que tocaba la concejal Daniela, y son las cifras. Quiero llamar la atención en esto porque es clave en los datos que dan acá y que a veces se pueden presentar a confusión, y yo lo dije desde el comienzo. Si a mí me hablan de violencia intrafamiliar, que veníamos de 747 casos y terminamos en 1000 y pico, con un aumento del 56%, eso no es cierto. Yo defiendo las cifras que nosotros damos acá, que son las cifras del CIEDCO, que es el Sistema de Información Estadístico Delincuencial Operativo Contravencional de la Policía Nacional. Cifras que se toman de acuerdo vía demanda que ingresa a la Fiscalía General de la Nación. Esa discusión la hemos dado y está bien porque la hemos dado en diferentes escenarios. Por eso yo les decía que en la pirámide no nos van a coincidir las cifras. Yo como secretario de Seguridad tengo que defender unas cifras que son las que tengo yo y manejo yo como secretario de Seguridad. Las cifras que yo tengo es violencia intrafamiliar en el año 2024, 496 casos. Recuerden, honorables concejales, que en el año 2024 perdimos en el homicidio y en la violencia intrafamiliar, y en el año 2025 no recuperamos. Pasamos de 16 homicidios a 9, y en la violencia intrafamiliar de 496 casos a 489. Lo que ocurre es que si me dan las cifras de Civigila, pues no son las cifras del CIEDCO, y yo lo he explicado aquí claramente. Una tiene en la fuente que es salud, sea la EPS, la IPS, el prestador por donde ingresó la persona que le hicieron una valoración. Las cifras que también me entran por el 1, 2, 3 que dije, yo no las traigo acá como cifras de fundamentación, porque una cosa es una llamada de una persona que diga, aquí está ocurriendo un caso de violencia intrafamiliar. Resulta que no es una violencia intrafamiliar. Puede que sea una violencia de género, pero vuelvo e insisto,
La violencia intrafamiliar tiene un requisito, que es la comunidad estrecha entre personas que estén conviviendo, que manejan una unidad. Por eso se llama intrafamiliar dentro de una familia. Dicho en otras palabras, hay violencia de género que termina en violencia intrafamiliar. Hay violencia de género que no termina en violencia intrafamiliar. Hay una violencia de género que termina en un homicidio. Y hay una violencia de género que puede terminar en un feminicidio. Y traigo a colación esas dos figuras, porque no es fácil para un fiscal entrar a categorizar o a tipificar mejor un homicidio. ¿Qué es el homicidio? El que le quite la vida a otro. Eso es fácil de determinar un homicidio. Pero en el caso del feminicidio, ahí nos toca entrar a mirar unas características, unos condicionamientos, que es lo que ustedes preguntan acá. Es que la violencia de género, ¿cómo la tipificamos? Pues la violencia de género a simple vista de uno dice, claro, puede tener afectación una mujer, pero no necesariamente es violencia intrafamiliar. Pueda que entre en la fiscalía como lesiones personales. Y entonces si nosotros acá, cuando llega la persona al sistema de salud, que es el inicio de la pirámide, y lo evalúan o la evalúan y le preguntan, claro, es que fue mi expareja. Pues seguramente la persona de turno en el hospital colocará violencia intrafamiliar porque fue la expareja. Y entonces le colocan obviamente allá como y la persona obviamente seguramente no tiene unos conocimientos jurídicos, pues le va a colocar inicialmente como una violencia intrafamiliar. Pero cuando la persona coloque la denuncia en la fiscalía directamente la persona que le recibe el denuncio, allá hay una parte de la denuncia que dice hechos, el epítome fáctico, los hechos, y que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pues la fiscalía sí le va a calificar que eso no es una violencia intrafamiliar, sino seguramente es unas lesiones personales agravadas por el género. Discúlpeme, secretario, tiene primera y última interpelación con Sala Lorena Pinzón, 4 y 2 de la tarde, referente al tema que está hablando el secretario. Presidente, muchas gracias. Creo que por eso se hace imprescindible un tema de un sistema de información de violencias en Zipaquirá, como lo indiqué en mi primera intervención. Creo que eso, algo similar al tema de Bogotá de Cimisional, que unifica la información del municipio, teniendo en cuenta que hay varias plataformas de salud, de diferentes lugares, pero creo que Zipaquirá necesita un sistema de información de violencias único, donde realmente se le haga un seguimiento, se haga una caracterización, que realmente nos permita hacer un seguimiento, nos indique esas alertas y hacer los acompañamientos pertinentes en el municipio. En algún momento se lo consulté al concejal Alberto Gualteros y él me decía que claramente esos recursos para generar ese sistema de información podrían salir de libre destinación, si no estoy mal, concejal, para que esto se quede hoy sobre la mesa y para que sea una estrategia de unificación de la información frente a las violencias de género y demás temas que conciernen a las mujeres en Zipaquirá. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejala. ¿Réplica? Tiene el uso de la palabra concejala Luz Ángela González, 4 y 3 de la tarde. Gracias, presidente. Pues realmente, digamos, le está diciendo aquí extra micrófonos a las compañeras concejalas, por eso es que estamos como estamos. Y efectivamente, uno se para allá en la atril y uno tiene que defender lo que hace. Porque si uno no defiende lo que hace, pues ahí sí estamos en el lugar equivocado. Pero sí es triste, secretario, verificar que lo que da sí vigila, que posiblemente y creería que son reales, que la gente se arrepienta, hay una problemática de violencia. Usted tiene otras cifras que son más bajitas y lo que usted mismo dice parado en el atril, yo tengo que defender mis cifras porque yo soy el secretario de seguridad. Pero hay una problemática, porque si no el Civigila no estaría mostrando
Y aquí se le está preguntando, secretario, es ¿qué ha hecho a través de las 2 estrategias que usted tiene con cifras? ¿Sí? Porque lo que yo ya dije en mi primera intervención, uno dice, estuve, hicimos, pero hombre, impactamos. Efectivamente sí se bajó, sí le aportó al tema de que las mujeres sean menos violentadas. Y no solo las mujeres, porque ¿quiénes violentan a las mujeres? Los hombres. Decían por acá, ya no se les puede decir nada. Por ahí dicen comentarios, ya no se les puede decir nada. Y no, o sea, no es que no se les pueda decir nada, hay una problemática. Por eso yo decía, el trabajo duro se debe hacer es en los colegios, pero es que también hay unos presupuestos desde las secretarías que deben impactar no solo a los colegios. Ya hay unas estrategias y yo ya hablé de un presupuesto dentro de la Secretaría de Seguridad. Y vuelvo a repetir, por eso es que estamos como estamos. Yo defiendo mis cifras y está bien porque pues uno tiene que defender lo suyo y usted hace su trabajo, secretario. Pero está lo que nos muestra Si Vigila, que es una herramienta seria y verdadera e importante, concejala Daniela. Y la pregunta es, ¿cuáles son las acciones reales que impactan a esa población para que realmente baje el tema de las violencias contra las mujeres en los diferentes barrios? Y si no, pues no saldrían las estadísticas. Por eso preguntamos los barrios que se impactan o que salen a través de las estadísticas que trae la Secretaría de Salud y la Secretaría de Familia, que es el Algarra 1, el Algarra 2, el Algarra 3, San Pablo, San Rafael. Efectivamente, violencias hay en todo lado. En todo lado. Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si hay estrato 10, estrato 1000, ahí también van a haber violencias. Y entre más estrato alto, más se esconden. Menos denuncias, posiblemente, pero claro que aquí nos están demostrando otra cosa, ¿cierto? Entonces, es importante esos datos, pues para mirar qué acciones a través del presupuesto y a través de las metas de plan de desarrollo se están haciendo para reducir eso. La Secretaría de Salud hace su trabajo para que las mujeres denuncien, porque primero las mujeres no denunciaban, les daba miedo. Y todavía les sigue dando miedo, lo decía el concejal Jorge, las mujeres del campo no denuncian. Y si ustedes miran dentro de las estadísticas que nos entraron, 2 de Río Frío y unos poquitos de San Jorge. Y el Páramo, y Empalizado, y San Isidro, y el Tunal. ¿Dónde están las denuncias? La gente todavía no denuncia. Entonces, hay secretarías que se encargan en hacer su actividad para que las mujeres no se callen ni denuncien, como la Secretaría de Salud. Pero las otras secretarías también tienen presupuesto para hacer acciones para que baje, no de la denuncia, que si no estaríamos igual que hace algunos años, no, que bajen las acciones de las violencias contra las mujeres. Y eso es lo que le estamos preguntando, secretario. ¿Realmente cuáles han sido las acciones con cifras a través de las 2 estrategias, familias seguras y rumbo inteligente? Que para mí, pues digamos que va más enmarcada el tema de violencias, familias seguras. Y se hablaba de una articulación con la Secretaría de Salud, se hablaba con una articulación con la Secretaría de Familia. Eso es lo que nosotras queremos verificar, o por lo menos desde mi curul, porque son presupuestos y son acciones que se deben ver reflejadas en que esas violencias contra las mujeres bajen. Yo entiendo todo lo que su merced nos trae acá y está defendiendo lo que usted hace, su trabajo, pero tenemos que poner una balanza. O sea, Si Vigila nos está diciendo mentiras, no creo. Y yo entiendo, y creo que la mayoría de concejales entendemos, a los que estamos acá, que efectivamente hay unos reportes y hay unas denuncias, pero sí es importante verificar el tema porque aquí hay presupuesto público. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con gusto, concejala, por favor, continúe y démosle cierre a la intervención, secretario. Concejal Luz Ángela, no, yo no voy a pararme aquí en un atril a defender por defender cosas. Yo no voy a defender lo que es indefensable, lo que no se puede defender. Yo defiendo aquí unas cifras que tienen una fuente. No es que Si Vigila esté diciendo mentiras, yo no estoy diciendo eso. Le expliqué aquí con absoluta claridad. Una cosa es la fuente. Si Vigila tiene fuente, que son los hospitales.
el Sistema Nacional de Salud, las EPS, por donde ingrese la persona. Pero no quiere decir que allá todo lo que ingrese sea violencia intrafamiliar. Ellos lo pueden manejar así, pero vuelvo y le insisto. Aquí los secretarios repitieron varias veces. Una gran mayoría de la violencia intrafamiliar es por la expareja. Si la persona llega al hospital y le dice que fue la expareja, pues allá lo van a tipificar como una violencia intrafamiliar y no es así. No es violencia intrafamiliar. Es una violencia de género, pero no es intrafamiliar. Aquí lo decía la concejal Lorena, hagamos un observatorio y hagamos acá un escenario donde podemos tener unas cifras claras. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que las cifras no van a coincidir es por el origen y la fuente. Hay que tenerlo absolutamente claro. La fuente si vigila no es la misma fuente de la fiscalía y no tendría por qué coincidir. Es más, solo por citarle un ejemplo. Año 2025, ingresaron al CIES 32.012 llamadas. Por niñas, 5.390. Y ojo con este dato, por solicitud, el llamante, la persona que llama, dio cuenta de una violencia intrafamiliar, 1.389. Y si yo le digo que en el 2025 tuve 489 casos y tuve 1.389 llamadas por eso, porque seguramente en alguna llamó la víctima, en otra llamó un tercero, llamó un vecino, y en algunas de esas dijeron es violencia intrafamiliar, pero no era violencia intrafamiliar, porque así no se tipificó. Porque el señor vecino llamó porque la expareja llegó a la casa que pasa muchas veces a buscar a su excompañera. Y seguramente llegó alicorado, llegó exaltado y le pegó, tuvieron un problema. Pues el vecino llama que hay una violencia intrafamiliar. El vecino no es abogado, no tiene por qué saberlo. Y cuando la persona la en el hospital, seguramente en el ingreso le dicen, claro, fue la expareja que la buscó y la lesionó. Pero cuando la persona va a la fiscalía, en la fiscalía le dijeron, no es una violencia intrafamiliar, es una violencia de género, pero la tipificamos como lesiones personales. Por eso es el origen. Eso es lo que yo me refiero. Claro, yo aquí viendo con vehemencia las cifras, pero es que las cifras mías tienen una fuente que es la Policía Nacional, que la toma de la Fiscalía General, no es el Civigila. Y no es que las cifras del Civigila sean mentirosas. Lo que pasa es que la fuente es salud dentro de la pirámide. La fuente no es vía demanda o denuncia. Muy bien, en el caso de las cifras, claro, nosotros damos cifras acá. Esas cifras de violencia intrafamiliar son las cifras que yo estoy dando. Que perdimos la violencia intrafamiliar en el año 2024 y nos recuperamos en el 2025. Ahí están plasmadas las estrategias, porque obviamente las estrategias apuntan a eso. En el tema de cuánta población hemos impactado dentro de familias seguras. Nosotros impactamos, en el caso de mujeres, 1.298 mujeres. Y era una inquietud que también le ha saltado a usted muy válida, concejal Luz Ángela, que es el caso de los hombres. Ustedes impactan mujeres y ¿dónde están los hombres? Pues claro, nosotros sacamos la de mujeres, pero en la estrategia impactamos 4.634 personas. De esas personas, 1.298 corresponden a mujeres. ¿Y en qué sectores impactamos a los hombres? Donde no solo habían hombres, habían jóvenes, mujeres, adultos mayores, etcétera. Miren los barrios que nosotros impactamos, concejal, para que usted mire los diferentes sectores. Centros comerciales, Centro Comercial La Casona y Megacity. Ahí no eran mujeres necesariamente. Eran mujeres, hombres, jóvenes, adultos, familias, porque incluso fue en un restaurante que fue la zona de comidas donde llega la gente un domingo a departir y ahí hicimos la puesta en escena enviando un mensaje a la sociedad, no exclusivamente a los hombres ni a las mujeres, diciéndole cuáles son sus derechos y las rutas, sino también a los hombres que obviamente lesionan, que obviamente son victimarios, enviándoles ese mensaje. En colegios, en conjuntos residenciales, en empresas, Hortifresco, Frigorífico, Ave Colombiana, empresas públicas de Zipaquirá, el sector floricultor donde trabajan hombres y mujeres.
de manera simultánea. En algunos los acompañé allá al equipo interdisciplinario. Cultivos de flores primavera, flores ayura, eclipse, flores yacarén, melaniflores, etcétera, etcétera. Entidades prestadoras de servicios de salud, también llegamos hasta allá. Hospital Universitario La Samaritana, Hospital Regional, Sura, Sanitas, Cafán, Dispensario de Colsubsidio. En el SENA, en la ciclovía salen hombres, salen mujeres, carrera de la mujer, escuelas de formación deportiva, Polideportivo San Carlos. En los espacios de participación de participación ciudadana, rendición de cuentas de niños, niñas, adolescentes, Centro Día Santa Ana, el terminal de transportes de Zipaquirá, la plaza de mercado Villa de la Sal, la Casa Social de la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted mire que ahí están hombres también impactados precisamente con estas estrategias. Creo que es eso, presidente. Ahí termino. Le agradezco mucho a todos los concejales. A usted, presidente, mil gracias. Muchas gracias, secretario. Agradecemos a los diferentes secretarios y secretarias que intervinieron en el día de hoy. Abrimos el espacio para conclusiones para las concejales citantes al control político. Tiene el uso de la palabra concejala Daniela Bastidas para conclusiones. Muchas gracias, presidente. En principio, agradecer nuevamente a cada una de las secretarías de la administración municipal. Yo sí considero e insisto que este espacio es importante de cara a cumplir las funciones que establece la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Creo que no se desarrolla de manera juiciosa los objetivos que tiene la comisión y que además tiene una razón de ser, y justamente las comisiones legales para la equidad de la mujer se crean porque se entiende y se reconoce esta problemática como una problemática de grandes dimensiones y que tiene que tener unas instancias particulares para hacer su seguimiento, para poder articular, para poder hacer un ejercicio de incidencia como concejalas de la ciudad, pero fundamentalmente también para hacer interlocución entre las comunidades, la sociedad civil y nosotros como consejo con la administración municipal. Y creo que gracias también a los informes que se presentan el día de hoy por parte de la administración, pues tenemos una radiografía de toda la oferta institucional, por lo menos de las secretarías que hoy nos acompañaron, sabiendo que quedan algunas por fuera, pero esto nos permite conocer más a detalle cada una de las estrategias y de los programas y asimismo pues continuar un seguimiento riguroso en el marco de eso. Yo quiero empezar señalando una preocupación que me deja la última intervención del secretario, y es que literalmente sus palabras y su afirmación fue que no se podía decir que las cifras del Civigila y el informe que nos presenta la Secretaría de Salud eran ciertas y eran verídicas en términos de los casos reportados de violencia intrafamiliar y violencia de género. Yo creo que esa no puede ser una postura ni el lenguaje institucional que tenga una secretaría frente a la otra, porque yo creo incluso, secretaria, que en el informe que presentaron, el informe que logra reflejar unas estadísticas, pero que además no solo pone las cifras, sino que hace una interpretación de esas cifras, fue el suyo. No vi otra interpretación, una lectura, un análisis en ninguno de los informes. Entonces acá no se trata de dejar un subregistro, de dejar por debajo las cifras en términos de violencia intrafamiliar o violencia de género, sino al contrario, de hacer un reconocimiento de lo que significa esta problemática, entre otras porque no son cifras nomás, secretario de Seguridad, sino estamos hablando de vidas, estamos hablando de la integridad de las mujeres, y por lo tanto si son 1.700 o son 400 según las estadísticas de reporte de la policía, igual son relevantes y son importantes y requieren los mismos esfuerzos. Pero además también me llama la atención que haga esos planteamientos, si digamos cuando uno va a analizar también la ruta de atención, pues sabe que en ese primer paso, cuando usted llega al hospital, por ejemplo, para ser atendida para una valoración por medicina legal, por un equipo médico, pues ese es el soporte y el sustento que muchas veces en adelante a usted le da la posibilidad de poner una denuncia formal en la fiscalía, en la policía. Entonces acá no podemos hablar en este lenguaje desarticulado. A mí eso me evidencia y me muestra que entonces no estamos con la ruta tan clara como se muestra en el papel si nosotros hacemos esas aseveraciones. Por supuesto que se espera que haya un consolidado que pueda mostrar de manera clara
cuál es el comportamiento en cuanto a violencia intrafamiliar y violencia basada en género del municipio, entendiendo que hay unas cifras reportadas por las comisarías de familia, unas cifras que se reportan desde la policía, unas cifras que se reportan desde el Civigila, y que esto debe ser materia de discusión en el mecanismo articulador, ¿cierto? En el mecanismo que es el comité intersectorial, que yo creo también que ese es el escenario donde sí o sí deben salir acciones coordinadas para fortalecer todas las estrategias, y que pues da cuenta que acá por varios motivos pues no es tan fuerte como quisiéramos, empezando pues por la ausencia lamentable de las instituciones de la justicia, como es la fiscalía, como es la policía, que no hacen presencia de manera constante, y que por supuesto yo sé que no está en manos del secretario hacerlos asistir porque pues gozan de independencia como rama judicial, pero que sí necesitamos dejar compromisos en ese mecanismo articulador a la luz de ese plan de acción que debe realizar el comité intersectorial y que hace toda esa vigilancia. Entonces, a mí eso me parece básico. Lo básico es que nos pongamos de acuerdo en cómo interpretamos y cómo consolidamos las estadísticas que nos dicen los casos en términos de violencia intrafamiliar y en términos de violencia basada en género. Y ahí en adelante, pues entrar a aceptar y a reconocer cuáles son las falencias que necesitamos ir superando o que necesitamos ir mejorando. Por ejemplo, la realidad de los desacatos en medidas de protección y de arrestos. Por ejemplo, ese tema que es fundamental porque nos está mostrando que esas órdenes judiciales pues no tienen un efecto real, y que eso a la larga sí puede repercutir incluso en vidas cuando eso no se ejecuta de la mejor manera, y eso es un problema que hay que analizar de manera coordinada entre las instituciones. Por supuesto, en el componente de prevención, creo que nos vamos con las mismas dudas, concejala Luz Ángela, en cuanto a cuál es el rol específicamente de la Secretaría de Seguridad y Convivencia cuando se busca a través de esas estrategias sociales y comunitarias que hace la Secretaría en integrar temáticas, contenidos, espacios sensibles al género con todos los componentes necesarios para que realmente se esté aportando a la prevención, para que las comunidades reconozcan este problema, para que las mujeres sepan cómo denunciar, para que realmente haya una sensibilización efectiva. Y yo creo que acá seguimos viendo estrategias generales de la Secretaría de Seguridad que van encaminadas a temas de convivencia, que son conflictos de otra índole. Aprovechemos esas estrategias como familias seguras, como rumba inteligente, para realmente secretaria Fanny, secretaria Lorena, meter un plan de acción, como lo dice el decreto del mecanismo articulador, un plan de acción con contenidos, con equipos profesionales y formados en el tema que puedan llegar a las comunidades a seguir aportando en este componente de la prevención. Pero necesitamos el diálogo efectivo entre las secretarías, y a veces pues acá se ponen en evidencia esos cortos que hay entre unos y otros. Y esto, por supuesto, si bien también se muestra en el informe que todos los barrios, casi que sin excepción, pues han tenido registros de violencias, hay unos barrios que son reiterativos y que se ubican en los primeros lugares cuando se habla de las denuncias y de los casos de violencia intrafamiliar. Pues entonces focalicemos esfuerzos, miremos cómo hay que replegar o cómo hay que profundizar allá las estrategias que llevamos a estos barrios para realmente pues empezar a superar este tema. Creo yo que sigue siendo importante e insistiremos en el fortalecimiento de la línea púrpura, entendiendo, yo creo que sí debe empezar a encaminarse hacia allá, secretaria, y es que debe hacer parte del sistema del CIES, del Sistema Integrado de Seguridad, que debe tener unas personas que estén destinadas para esta función, que debe hacer esa atención que es psicológica, que es una atención psicosocial, que es una atención jurídica, que es una atención de orientación, pero que también nos permita cada vez articular más el tiempo de urgencia y de reacción ante una emergencia, y que tenga unos protocolos claros, unos tiempos de respuesta claros, que tenga una clasificación de los riesgos que nos permita ir entendiendo eso, en qué riesgo y en qué gravedad están cada una de estas situaciones.
Frente a las comisarías de familia, estaremos atentos en la inversión que viene para las comisarías de familia en términos de los equipos que se requieren, en términos del mejoramiento, el mantenimiento de la infraestructura. Estaremos atentos también cómo pues con los equipos que al día de hoy se va avanzando en poder sacar adelante casos, pero también insistiremos en que es una cuestión de voluntad política el financiamiento de las comisarías, teniendo en cuenta que existe la estampilla como fuente de financiación complementaria, pero que también se podría fortalecer si fuera pues la voluntad y la decisión del gobierno municipal y poder atender y ampliar mucho más fuerte este tema de las comisarías, porque también es donde hay un colapso. Creo que quedan varios temas sobre la mesa que sí o sí vamos a seguir seguramente acá exigiendo respuestas, como el tema de las manzanas las manzanas de cuidado. También hay otras iniciativas que son importantes vincular secretarias, si ustedes nombraban, como los centros de escucha. Yo creo que junto a la línea púrpura les falta divulgación a los centros de escucha y que la gente pueda entender, uno, de qué se trata, para qué son, cuál es su objetivo, que conozcan dónde quedan ubicados, cuáles son los horarios. Yo creo que poco se ha escuchado, se ha conocido de los centros de escucha. En algún momento, cuando estaba ubicado en la Concepción, íbamos, pero generalmente siempre estaba cerrado y no había una atención continua, entonces así es muy difícil. Y sobre todo la integración de todos los centros y los equipos, de la casa social, del centro integral de servicios, del centro día, de las ludotecas, con unos cronogramas claros que atiendan a los objetivos del tema del reconocimiento del cuidado, la corresponsabilidad del cuidado y la redistribución del cuidado, porque si eso no es medible, si eso no son espacios y actividades encaminadas específicamente para eso, no podemos hablar entonces de las manzanas del cuidado. Y ya para finalizar, que creo que no lo podemos dejar por fuera, pues el llamado, secretaria, como ya lo mencionaban también otros secretarios, otros concejales, perdón, a que usted pues revise realmente cuál es la disposición y la atención que brinda parte de sus equipos en los diferentes escenarios y espacios, porque acá siempre las quejas son reiterativas, cuando no es de un programa es de otro. También la invito, secretaria, a que se revise el tema del clima laboral y el ambiente laboral en su secretaría. También es preocupante siempre recibir quejas en términos de que un grupo político, un solo sector dentro de la secretaría entonces es el que trabaja, pero cuando alguien no pertenece a él, entonces no puede trabajar de la mejor manera en las condiciones y en el ambiente laboral que debe ser, y eso también, hay que decirlo, perjudica el impacto, perjudica el trabajo, perjudica el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales. Y pues que ojalá que las quejas que están interpuestas hoy en Comité de Convivencia Laboral, que su secretaría creo que es la que más presenta según el reporte que solicité a la Secretaría General, que tengo acá la respuesta del derecho de petición, pues realmente sean es para que haya prácticas sanas en términos de derechos laborales dentro de la Secretaría de Familia. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, concejala Daniela Bastidas. Tiene el uso de la palabra la concejala citante también a este control político, Luz Ángela González Salamanca, 4:27. Gracias, presidente. Bueno, digamos que ya en el tema de conclusiones me queda un dato importante que nos da la Secretaría de Salud, que son 3.000 cuidadores que aparece dentro de la lista que ustedes verifican a través de la inscripción que hacen para las personas en condición de discapacidad. Y creo que es una tarea que le queda a la doctora Fani en torno al tema de cómo articular esos cuidadores, porque nos gustaría por lo menos en otro control político saber cuántos de esos cuidadores que usted nos trajo el día de hoy a través de las manzanas del cuidado están de esos 3.000, porque 3.000 cuidadores son hartos que ya se tienen focalizados y caracterizados a través de un proceso que hace la Secretaría de Salud y que es importante. Y que muchos de esos cuidadores, te lo aseguro, doctora Fanny y doctora Lorena, que no salen de las casas, te lo aseguro. Yo casi me dejo de llamar como me llamo. Se lo aseguro. Entonces es importante que pues digamos que a través de estas sesiones que se hacen, que sabemos que ya llevamos más de 8 horas, son importantes porque se verifica la articulación de los programas, lo que se está haciendo bien y lo que se debe fortalecer, porque aquí no es solo lo que está mal. Hay acciones que se están haciendo bien. A mí me parece excelente ese tema de las mujeres que están estudiando. A mí eso me parece excelente y hay que replicarlo. Pero también hay falencias.
que a través de esos controles políticos hay que verificar en qué estamos fallando y qué debemos hacer para mejorar, porque es que es presupuesto, es presupuesto. Y el presupuesto, siempre aquí se dice que es un presupuesto que no alcanza. Entonces, si no alcanza, hay que mirar cómo lo gastamos y que sea eficiente, que le llegue realmente a las mujeres que lo requieren. El tema del fortalecimiento de la línea púrpura, efectivamente, lleva un año, se dejó un presupuesto, se hicieron proposiciones dentro del plan de desarrollo, me acuerdo que se colocó más presupuesto, pero tiene que funcionar. Porque, ¿qué hacemos con una línea púrpura que efectivamente funciona, pero no como si quisiera? ¿Y quién no va a querer que las mujeres tengan una línea donde puedan reportar sus casos de violencia? Entonces, sí hay que fortalecerla, doctora Fanny. Sabemos que todo es presupuesto, que efectivamente las personas que tienen esa línea, usted lo hace referencia, que no solo atienden las llamadas, sino que tienen otras actividades contractuales, pero hay que mirar cómo se articula. Yo le decía ahorita a la concejala Lorena, en la administración 2018-2019, 2016-2019, cuando nació la Casa Social de la Mujer, dentro de las acciones de cada una de las secretarías se les dejó actividades específicas para la Casa Social de la Mujer a colaboradores de otras secretarías que no eran de la Secretaría de Familia para que hicieran acciones. Entonces, hay que mirar, o sea, aquí hay presupuestos que se pueden verificar y empezar a mirar cómo se correlaciona y que efectivamente pueda aportar a que esa meta y que esa meta de plan de desarrollo que es importante para la mujer realmente tenga un impacto. De igual manera, el tema de los centros de escucha, estoy totalmente de acuerdo con la concejala Daniela. Me parece un buen procedimiento, pero yo creo que hay muchas mujeres secretarias de salud que no lo conocen, no saben cuál es el procedimiento, cómo se puede acceder, quiénes pueden acceder, y creería que ahí hace falta divulgación, secretaria Lorena, porque puede ser un espacio donde las mujeres pueden generar un proceso bueno y en defensa de ellas. En cuanto al tema secretario de Desarrollo Rural, efectivamente, a nivel de emprendimientos, pues encontramos que las que más se favorecen son las mujeres, porque las que se presentan a las diferentes convocatorias que hace la Secretaría de Salud, efectivamente son las mujeres. Sí, digamos que yo sé que desde la Secretaría de Desarrollo Rural, en cuanto a las violencias, no tienen el dato, pero sería importante, ustedes ahorita están haciendo el tema de la política pública de desarrollo rural, sería interesante que tengan en cuenta también ese proceso del tema de violencias, que es más callado en la zona rural, porque en la zona rural casi no denuncian. Y sería importante que el procedimiento que ustedes están haciendo con esa política pública quede incluido el tema de las violencias contra las mujeres rurales, ya que están haciendo ese proceso. Y por último, la Secretaría de Seguridad, y aquí voy a traer, y lo anoté grande, dato mata relato. Y lo decía la concejala Daniela, la Secretaría de Salud nos entregó cifra a cifra, edades. Y lo decía el concejal la semana pasada, cuando usted tiene un relato, la forma de matarlo es con los datos. Entonces, lo que uno pide de esta curul, por lo menos lo que yo siempre pido, es denme datos, que son presupuestos. Y yo seguiré preguntando. Tengo claras las competencias, tengo claro hasta dónde puede llegar, pero si usted tiene datos de cuántas personas o cuántas mujeres está salvando a través de las estrategias, porque son presupuestos. Entonces, es importante que en los próximos controles políticos nos traigan datos. Y un cuadro comparativo. Esto es el CIFIGILA y estas son las datos que tenemos a través de las entidades que nosotros manejamos como Secretaría de Seguridad. Uno entiende que nunca van a ser iguales. Nunca. Pero es importante tener la claridad y saber cuántas, porque hay un problema. Y queremos saber a través de ese problema, a través de las estrategias, qué se está llevando para que las mujeres realmente bajen el tema, no de las denuncias, porque las denuncias con las actividades que cada una de las secretarías hace tienen que subir, porque la gente tiene que hablar, las mujeres tienen que hablar, pero sí tiene que bajar el número de personas violentadas.
Entonces es importante, dato mata relato. Y eso creo que me va a quedar, concejal Jorge Gómez, para las intervenciones seguideras. Entonces, creo que hay acciones que mejorar en cada una de las secretarías. Hay que revisar acciones y lo mismo lo del tema de los colaboradores. No hay que perder eso de vista, porque cuando el río suena, dice mi mamá, piedras lleva. Gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra y gracias, compañeros concejales, por acompañarnos estas 8 horas de control político desde la Comisión de Equidad para la Mujer. No va a ser la última. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, concejala. Se abre el registro para concejales voceros para conclusiones. Tengo al concejal Alberto Gualtero. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra, concejal Alberto, 4:34 de la tarde. Saludar atentamente a mi amigo el concejal Andrés Oliver Quintana, por supuesto. Gracias, presidente. Sí, muy puntual. A ver, obviamente que en estos controles y después de más de 8 horas se escuchan bastantes cosas. Y obviamente que cuando este concejal habla desde los temas presupuestales, claro, ¿qué más no quiere cada uno de nosotros? No solo el gobierno, los concejales. Preguntaba una concejal frente a uno de los programas de cómo se fortalecen y se articulan a través del CIES. Y nuevamente, más allá de esa sana intención, doctora Fanny Leticia, doctor Oscar, doctora Lorena, esto es con plata. Claro, una cosa son esos recursos, como lo decía ya, para apalancar unos profesionales en materia de salud, con unos recursos que aquí estoy cansado de repetirlo, cansado es un decir porque lo seguiría haciendo de la mejor manera, con destinación específica en materia de salud, con esta administración o con cualquier otra administración. Eso pasa del alcalde de turno de Zipaquirá y en cualquier parte del país. Y otra muy diferente es costear desde ese buen deseo, desde esa sana intención y hasta la necesidad misma de poder hacer apropiaciones, ¿para qué? Para mejorar, para agrandar, para llegar a más sectores en materia de la línea púrpura con más profesionales. Recursos. Claro, a uno les parece que es más importante invertir aquí o invertir allá. Claro, si yo cojo nuestro plan de desarrollo, que nada más y nada menos, doctora Fanny, tiene 3 líneas, tiene 17 sectores por planeación, 45 programas por acuerdo municipal y 406 metas, pues uno escucha todas las presentaciones. En vez de invertir aquí, ¿por qué no invierta allá? Claro, pero a la hora de coger un presupuesto y hacer esa distribución y poder llegar a todo lo que cada uno de nosotros quiere, eso ya es a otro precio. Por eso yo vivo constantemente hablando del tema y especialmente cuando se han tomado decisiones en el ánimo de fortalecer los presupuestos públicos, pues encaminados a qué, a poder tener más recursos que permitan apropiar más recursos y especialmente los que son de libre destinación, o sea, a no tener esa dependencia de los gobiernos departamentales y nacionales, porque pues eso apena. Eso apena. ¿Con qué se trabaja? Con lo que se tiene, indiscutiblemente. Y ya lo otro, estaremos atentos y ojalá el Congreso, ya será el que viene, tomen inclusive decisiones en materia de un sector como es el de la discapacidad, para que estas corporaciones, así como se hizo en un momento determinado a través de la ley 2126 del 2021 y que dio vida a la estampilla para la justicia y la familia, que son nuevamente unas rentas con destinación específica, permita hacia el sector de la misma discapacidad a través de una estampilla poder entregarle unos recursos adicionales. El deseo, bienvenido. La intención, real. Pero hay que ser claros, aquí no hay disposición legal al día de hoy, ni en Zipaquirá ni en ninguna parte del país para poder avanzar en ese sentido. Ojalá y lo hagan en un momento y de verdad, así como el deporte, la cultura, el adulto mayor y las mismas comisarías tienen un recurso, pues se puede ampliar más. De hecho, mañana estaremos aquí avanzando en un proyecto de adición que por demás tiene unos recursos que hacen parte de esa estampilla y como la ley lo dice claramente, esos excedentes claramente están definidos en la misma ley 2126 y unos recursos como suele suceder en materia de salud que hacen parte o a esas 12avas que están pendientes o en su efecto a esos documentos que establece el gobierno
de turno dentro de lo que es la matriz de cofinanciación en materia de salud, que nuevamente aquí nos cogerá, ojalá esté equivocado más bien, el fin de año analizando, estudiando y en lo posible aprobando ese tipo de iniciativas que no dependen del alcalde de turno, sino que hacen parte de la dinámica del gobierno nacional. Porque yo me pregunto en materia de estampilla adulto mayor frente a lo que le corresponde al departamento transferir a la ciudad. La estiman en unos recaudos, le deben de transferir de ello a las ciudades y para que den los recursos y cuánto se toman, 6 meses, 8 meses y hasta un año. Y la pregunta, ¿se cumplen los estimados al 100% de lo que ellos presupuestan recaudar y transferir? Con prenda de garantía, les digo que no. Muchas gracias. Con mucho gusto, concejal Alberto. Se abre el registro para concejales no voceros para conclusiones. Se cierra el registro. Señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Tenemos proposiciones, señora secretaria. Presidente, me permite informar que no contamos con proposiciones o asuntos varios radicados ante la Secretaría General. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura de comunicaciones. Tenemos comunicaciones radicadas, señora Pres- secretaria. Presidente, me permite informar que no contamos con comunicaciones radicadas ante la Secretaría General. Continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Séptimo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Hacer el correspondiente llamado a lista, señora secretaria, por favor. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 4:41 de la tarde del 6 de abril del 2026, con el fin de hacer llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Honorable concejal Alvarado Tinjaca, Pedro Paulo. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador presente. Muy buen día para todos. Paz en sus corazones. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presento excusa ante la mesa directiva para retirarse por motivos personales, 3:50 de la tarde. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Presentó excusa para retirarse de la sesión por motivos personales, 2:58 de la tarde. Dos. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Presente. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independientes. Una feliz tarde para todos. Honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto. Presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Presente León Martínez Cristóbal, Nuevo Liberalismo. Feliz noche. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Presente Roberto Méndez. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Presente. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Presente. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Honorable concejal Riaño Navaca. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Radicó excusa ante la mesa directiva por motivos personales para retirarse de la sesión, 2:58 de la tarde. Honorable concejal Venegas Villarraga Holman Camilo. Presento excusa ante la mesa directiva para retirarse de la sesión por motivos personales, 4:00 de la tarde. Presidente, me permito informar que contestan el llamado a lista 13 honorables concejales, 4 honorables concejales solicitaron permiso. El honorable concejal Cañón Parra Rigoberto, 3:50 de la tarde. El honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander, 2:58. El honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián, 2:58. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo, 4 de la tarde. Gracias, señora secretaria. Se da por finalizada la sesión del día de hoy, siendo las 4:43 de la tarde.
Se les recuerda, honorables concejales, la sesión del día de mañana está citada para las 4:30 de la tarde. Feliz tarde para todos, muchas gracias.